ellos lo acaba de esposar el profesor Humberto Ramos, que es de los jubilados. Bueno, permitimos interesante. A ese respecto, si este cambio va a llevar a que un rector le diga al que no salió rector en esta oportunidad algo así como vamos a trabajar juntos. Bravo. Sería otra universidad, definitivamente. Entonces, el tema de los jubilados. Alexis Ramos pregunta: recientemente, al tomar posesión la nueva junta directiva de la APU, la mayoría de las mismas decidió excluir a los representantes del Consejo de Profesores Jubilados de la UCB ante su junta directiva. Ellos venían actuando y colaborando con el gremio con derecho a voz durante años por decisión de la misma junta directiva. ¿Están los candidatos de acuerdo con reconocer este derecho adquirido que proponen para evitar el desarraigo del personal jubilado? A este respecto, recuerdo que en gestiones anteriores propusimos, la Carta de Mayor propuso la empresa de los jubilados. Hay talento que se jubila a los 50 años, 45, 50 años, y ese talento se arrincona. Actuamos como una empresa cualquiera. ¿Será posible pensar alguna vez en esa empresa de los jubilados como ingreso para la UCB? Ya en un momento dado en que se pagaban los pasivos laborales, le dijimos al gobernante de turno a quien entrevistábamos: en vez de pagar eso, crea la empresa de los jubilados. Centenares de jubilados trabajando en esa empresa. Ingreso propio, importante. Este es el tema de los jubilados. Y el segundo tema que queremos sugerir a los rectores es el tema del cómo. ¿Cómo es que ustedes van a gobernar este conjunto de problemas que han salido aquí a relucir? ¿Cómo van a hacer, por ejemplo, cómo van a manejar, por ejemplo, este problema de los recursos de la empresa que produzca? ¿Cómo vamos a hacer una universidad con potencia económica, con la emergencia de la producción? ¿Cómo vamos a hacer si los rectores de este día tienen en mente convertirse en otros príncipes, en otros reyes, otros faraones? Adiós, proyecto. Adiós. Pero creemos, y corrijan los rectores, que si la intervención es otra, ustedes apelan a la comunidad organizada, es otra cosa. Entonces no habrá director administrativo. Lo que dice el rector va a ser simplemente el coordinador de un grupo de gente autorizada y capacitada para armar los planes y la ejecutoria administrativa. No un solo señor que hace toda la administración. No. Apelamos a la comunidad
somos todos los universitarios los que asumimos la responsabilidad de ese rescate. Uso la palabra de Víctor. Esto, señores, o esto habrá quedado el deseo de la campaña electoral. Y dentro de 4 años estaremos gimiendo que pasaron 4 años de esperanza. Entendemos, y lo hemos dicho muchas veces, que es la comunidad la que debe estar al frente del rescate, bajo la guía de los rectores, bajo la guía de las autoridades, bajo la guía y liderazgo del Consejo Universitario. Pregunta sobre el tema, el profesor Hernández, no me equivoqué, Ángel Hernández, hace un agregado. Yo sé que te equivocas con el nombre, que lo pasé por detrás. Bueno, en verdad es muy difícil estar aquí arriba siendo profesor, porque uno siente la gana de estar en el lado de ustedes para poder hacer todas las preguntas en cada punto, ¿no? Pero la desgracia es que estoy aquí arriba, ¿ya? Trataré de evitarlo en el futuro. Pero lo que sí quiero referirme a este último punto, porque es uno de los temas que se han levantado, que demanda realidad y pocas palabras. ¿Cuál es el problema de este asunto que parece muy interesante? Esto de crear una empresa de jubilados, lo cual suena igual a crear una empresa de egresados y suena igual a tener la colaboración irrestricta de la universidad, y significa además que cada una de las organizaciones mantenga su perfil. ¿Y qué es lo que se hace para que cada una de las organizaciones mantenga su perfil? Discutir políticas de desarrollo para la universidad que tienen que ser la guía conductora de tal empresa. Y eso no hay que tenerle miedo, y no es necesariamente un problema económico, es un problema de política universitaria que tiene un brazo financiero. Ese brazo financiero puede ser vigilado, y lo peor que nos pudiera ocurrir es lo que ocurrió en el pasado, donde los asuntos económicos se entregan a los economistas. Los asuntos económicos no son de los economistas, son de la política que trace la institución para su desarrollo, y después viene un apoyo técnico que tienen que conferirlo los economistas. Ellos son los que le dan forma a los planes, a los costos, a los beneficios, todas esas cosas que derivan. Pero si volvemos a cometer el error de trabajar con modelos mentales que no funcionan, vamos muy mal. Esto era todo lo que yo quería decir en cuanto a lo que yo creo que es la realidad de este asunto. Esto es un asunto político muy serio, donde quien se vaya a embarcar en esa tarea tiene que garantizar autonomía, que no significa desorden en relación, sino que eso se debe acordar previamente. Y a quien más se debe respetar en la escogencia y hay que discutirlo es quién dirige ese proyecto y a quién entrega el puesto. Quien quiera ver de esto puede revisar la historia del Banco Mundial, que fue creado por un grupo de interés global, y que sin embargo cuando designa a su presidente está atado por los perfiles que debe tener el mismo. Sí, y por eso es que no nos han arrasado, porque
porque hay unas restricciones internas que se trazaron desde el principio con un organismo que debía atender problemas de la humanidad, pero que lamentablemente todos sabemos que no es así. Afortunadamente ellos han confesado su fracaso y lamentablemente nosotros no hemos leído tampoco, a pesar de que ellos los han hecho públicos, por qué fracasaron. Todos ustedes pueden buscar el informe del Banco Mundial del año 2015 si es que queremos nosotros aprender de experiencias internacionales y por qué las cosas salen mal. Y nosotros en este momento lo vamos a necesitar. Esto es muy grave y esto pasa por un tema político primero, que deriva en una línea de comportamiento universitario, no solo académico, universitario. Nosotros tenemos acumulados acá problemas de índole social muy graves, que yo creo que tuvieron su seno, me perdonan y con esto termino, cuando los profesores universitarios se les quiso atender con jubilados, suministrándole una bolsa de alimentación y de medicina, que lo grave no es que se le dé, lo grave es que se haga público y se tenga como un programa para atender a personas que entregaron su vida a este institución. Eso es indigno, y la dignidad es lo primero que tiene que cuidar una universidad, porque es lo único que le permite presentarse frente a un gobernante como el que tenemos. Presentarnos frente a un gobernante como el que tenemos en condiciones de representatividad de una institución que merece respeto. No es la persona. La persona simplemente, yo creo que va a tener duras negociaciones con el gobierno. Esta idea de la empresa puede morir antes de nacer, porque el gobierno la declara ilegal. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ese es el mundo que estamos viviendo y por el cual yo creo que el profesor Agustín Muñoz me había pedido que hiciera una pregunta. Que tenemos que adelantar desde ahora. En el rectorado de ustedes, por ejemplo, con respecto a la asociación de egresados, ¿será posible que formulemos un programa de apoyo conjunto con la independencia de cada una de las partes? Esto es muy importante, porque esta asociación carece de recursos financieros, carece de muchas estructuras, pero la universidad las tiene. Pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que no nos destruyan con un poder tan grande. Entonces, esas cosas son muy importantes y es una pregunta que yo le hago en nombre de la asociación sobre la posibilidad de sentarnos y perfilar un programa de cooperación que vaya más allá que la firma de un convenio como tenemos actualmente. Preguntas sobre los temas planteados, ¿sí? Jubilados, uno, o organización del próximo rectorado. Desarrollo de alta tecnología. En virtud de lo que estamos mencionando ahorita, nosotros actualmente estamos trabajando mucho en la recepción de empresas internacionales que quieren hacer vida en el país. Todos los países nos ven como una joya. Nuestras materias primas y nuestras riquezas hidráulicas y nuestras riquezas energéticas. Y si bien yo muchas veces les he comentado sobre el uso del conocimiento y el saber de nuestras universidades, ellos llegan aquí buscando algo que indiscutiblemente lo más seguro la respuesta está en alguno de los tesistas que pasó por esta casa de estudios. Mi pregunta directa a ambos candidatos, y con mis felicitaciones, es evidentemente el nivel presupuestal del Estado está en decadencia si los ministerios, que son su primer brazo ejecutor, no tienen los recursos necesarios. Por ende, no podemos aspirar, y mucho menos en el grado de deterioro que nos encontramos ahorita como facultad, a que nos suplan lo que nosotros necesitamos. Estas empresas que quieren hacer vida aquí, tanto en el ámbito agrícola, minero o energético o hidráulico, necesitan de lo que ya nosotros dentro de la universidad nosotros tenemos.
No necesariamente tendríamos que conformar una empresa, muy difícil llevar hoy por hoy una empresa en el país, pero sí pudiéramos accionar a través de una fundación como asesores directos. Y justamente en el inicio de todos estos proyectos es donde hay los recursos para poder cancelar. He sido invitado a los diferentes países por razones laborales y me he dado cuenta, y una de las cosas que pido cuando voy es visitar las universidades. Las universidades, y esta universidad más de 350 años, es la primera institución fundada en el país, o sea que debemos de amarla. Yo la amo, yo desde los 4 años hago vida aquí, en esta universidad, en el ámbito deportivo. Aquí. He visto las universidades han evolucionado a lo que es la educación dual. Entonces, la pregunta es, ¿podemos nosotros de manera inmediata involucrarnos en estos procesos que están ya? Empresas como Chevron quieren invertir 400 millones este año, 3.000 millones de dólares el año que viene. Tenemos legislaciones que podemos usar como los fondos LOCTI, los fondos de aporte social que obligan a estas empresas a generar estos fondos. Tenemos el ámbito legal para yo poder decir, sí, mira, tenemos el ámbito legal y los conocimientos. Y salir también de estos procesos, los procesos universitarios nuestros, que son educación y experimentación, y no hemos ido al ámbito productivo. ¿Pudiéramos nosotros de manera inmediata hacer estas ofertas? Gracias. Compañera. Los profesionales y técnicos de la Universidad Central de Venezuela en el proyecto que tienen planteado. Me preocupa cómo nos vamos a involucrar nosotros, porque hablan de los jubilados, hablan de los profesores, pero no veo, o veo muy poco en algunos candidatos, qué va a pasar con los profesionales. Sabemos que estamos en una universidad del siglo XXI y que las cosas están cambiando. Ciertamente la universidad es academia, pero ¿qué pasa con los profesionales que estudiamos 5 años, que somos licenciados, profesionales, con posgrado y que también podemos aportar un cambio a una universidad? Gracias. Tomando en cuenta de que el deporte universitario ha venido en decadencia enormemente, de que tenemos bastantes años sin disfrutar de unas interescuelas, de unas interfacultades, hasta de unos juvines, que se vienen rodando el rumor desde el año pasado, que vamos a hacer juvines. Y mire, yo voy a salir y lastimosamente no voy a ir ni siquiera a los primeros juvines, y de verdad que es bastante lamentable. ¿De qué manera piensan ustedes levantar de cierta forma el deporte universitario? Y como pregunta número 2, tomando en cuenta de que los estudiantes somos quienes deberíamos tener prioridad en el uso de todos los recintos deportivos de cada universidad, y no está sucediendo. Punto número 1, la cancha de comunicación social, que en la tarde lo utilizan personas externas de la universidad, y para uno poder solicitarlo es un proceso enorme que casi te dicen que no. Y 2, ¿qué postura tienen ustedes con respecto a los equipos profesionales que hacen vida en el Estadio Olímpico y que de alguna u otra manera no somos beneficiados ninguno de los clubes que allí hacen vida? Gracias. La cátedra del deporte universitario. Allí propusimos hace unos años las peñas de ajedrez en todas las facultades de aquí. Inclusive que el ajedrez pudiera ser considerado como materia optativa. Por supuesto, el atraso nos dijo no. El ajedrez es materia obligada en muchos países del llamado primer mundo. ¿Y el dominó? Y ya va un instante. Sí. Un instante. Bueno, muchas gracias. Escuela de Antropología. En años pasados, ya ultrapasados inclusive, nosotros disponíamos de proyectos específicos para el Amazonas, el Amapuro, casi todas estas iniciativas, y hasta hace muy poco tiempo pues tengo la seguridad de que si de alguna manera se rehiciera o se reprogramara algunas de esas actividades, podríamos lograr efectos muy positivos para la universidad y para el país, y también para los pobladores, y también para el ambiente, que también está en peligro aquí y en toda parte del mundo, porque
prácticamente con poca exageración podría decir que el mundo está a punto de colapsar, el mundo entero, no solo este país nuestro. Entonces, por ejemplo, poco se sabe que los indígenas Yupa son los grandes defensores de nuestra frontera y sin embargo son reprimidos. Nadie lo sabe, ¿no? Ni nos interesa, parece. También estamos a punto de perder miserablemente la Guayana Esequiba. Hay el arco minero, ni hablar. Hay actividades incluso prohibidas en nuestra frontera amazónica con Brasil y Colombia, así como en situaciones bastante delicadas con el Brasil también. Entonces, yo no quiero prolongar mi exposición, que solamente le preguntaría al honorable candidato si pudiera programarse o de alguna manera lograr no solamente una cosa ocasional o de solamente algunas actividades más o menos temporales, sino comisiones, una comisión para dialogar con las autoridades del país, también con otras organizaciones similares a las nuestras, con la opinión pública, para difundir, para diagnosticar, para recomendar y para hacer algo que en la medida en que alcancen nuestra fuerza y nuestro conocimiento podamos contribuir, si no la solución, por lo menos a una forma de intervenir en estas situaciones que hasta ahora pues en algunos momentos se han atendido, pero que últimamente pues, creo que ha habido una negligencia total de parte de nuestra institución en cuanto a este problema se refiere. Muchas gracias. Gracias por la comisión electoral después de estas elecciones. Y han considerado la existencia de becas de mérito y posibilidades de mandar estudiantes al extranjero con posibilidad de retorno para que puedan, viendo las transformaciones que supuestamente se existe que hay de universidades de aquí y allá, fulano y mengano, países del más del mundo, puedan volver con esos conocimientos. Ese tipo de becas de mérito también sería muy útil considerarlo. Y también, la misma idea, la primera pregunta, ¿qué van a hacer con control de estudio? Porque control de estudio es una queja constante de muchos estudiantes, de muchas escuelas, de muchas facultades. Y si eso no funciona, pues también la vida administrativa de la universidad va a ser un poquito problemática en el futuro. Inteligencia artificial. Señores, el rector Humberto Rojas tiene que retirarse porque tiene unos compromisos que son muy puntuales. A la 1 de la tarde, usted me lo había advertido previamente. Tengo que pedir al profesor Lago que permita que el profesor responda, finalmente se despida y después interviene. ¿De acuerdo? De acuerdo. La agenda, como se imaginarán, estas agendas son muy ajustadas y tenía otra actividad alguna, que por supuesto no llegaría a tiempo. Intento ser puntual a la medida de lo posible. Hay varios temas que se han tocado, pero vamos a comenzar con el de los profesores jubilados. En el caso del Consejo de Profesores Jubilados, bueno, eso es una decisión autónoma del gremio con respecto a la participación o no en la directiva. Ya yo di mi opinión y el espacio que con lo que respecta al fondo de jubilaciones está claro que tiene que tener una participación el sector de jubilados a través de una elección de un representante que, bueno, mientras que se realiza la elección, tendremos que posiblemente con el Consejo de Profesores Jubilados concertar quién pudiese asumir esa responsabilidad hasta tanto se haga la elección correspondiente. Pero creo que el espacio está ahí, el espacio para los jubilados tiene el mismo espacio que hay para los activos en términos de participación en la discusión de la política. Empresas de jubilados, no consigo esto como factible. Creo que es importante que la comunidad se integre. Si seguimos pensando en sectores separados, donde la empresa es de jubilados pero no tiene participación,
Justamente necesitamos ese know-how, ese conocimiento, esa experiencia de los jubilados para que ayude a nuestros jóvenes profesores a también conocer toda esa experiencia que ellos tuvieron en la formulación de proyectos, en el desarrollo de productos, en la dinámica universitaria en general. Entonces, lo que buscamos, lejos de separarnos en sectores, es más bien incorporarnos. Y ahí también se incorporan nuestros profesionales, nuestros técnicos, nuestros obreros, nuestros empleados. Necesitamos, hay mucha experiencia, esta ha sido un recorrer de la universidad sumamente enriquecedor, donde hemos tenido interacción con los distintos sectores de esta universidad, y creo que es importante mantener esta dinámica. Esta dinámica que, por cierto, hay que decirlo, uno de los elementos que hay que hacer, comenzando la gestión, es empezar a discutir un reglamento electoral. No tiene sentido pensar en una gestión de 15, 10, más de los 4 años que estamos contemplando, tiene que ser la gestión, porque parte del problema ha sido que no hay renovación, no hay discusión de proyectos, no hay iniciativas que hayan permitido, mediante el mecanismo electoral, contrastar ideas en la universidad. Entonces, uno de los elementos esenciales que tiene que ser garantizar que en los 4 años exista la renovación de autoridades y que permita entonces esa necesaria oxigenación de toda la universidad. Bueno, aquí hay otros elementos. Hay por supuesto que hay que seguir discutiendo, pero que hay que discutir, planificar, pero también ejecutar. Esta universidad tiene años haciendo planes estratégicos donde hay planteamientos muy valederos que no han sido posibles ejecutar. Necesitamos llevarlos a buen término, necesitamos ir continuamente pensando. Cuando uno hace un experimento, yo estoy en el área experimental, uno va haciendo un experimento y va pensando en cuál es el siguiente experimento que tienen que hacer si la propuesta que está haciendo no funciona. Y eso es parte de la dinámica académica que como físico experimental tenemos que hacer. Tenemos que ir ejecutando, tenemos que ir pensando, y esto es una dinámica que no se detiene nunca. Y allí hay que de nuevo formar equipo. Es necesario que todo el mundo se comprometa. Hay que, una vez que quiera que llegue a la autoridad central, tiene que llamar a la comunidad universitaria para integrarla en un proyecto común. De lo contrario, difícilmente se logrará un cambio en esta universidad. La relación con la asociación de egresados y los egresados en general, pero en particular la asociación de egresados es fundamental. Ya hay una infraestructura ahí, hay unas iniciativas que están encaminadas, necesitamos fortalecerlas, necesitamos crear proyectos comunes que incorporen entonces a los egresados con profesores de nuestra universidad, con empleados, con obreros profesionales, con profesores de otras universidades también, no solamente la Universidad Central de Venezuela, sino cómo nos integramos con profesores de otras universidades, con empresarios, cómo creamos redes alrededor de temas de interés común, y eso es uno de los elementos que tenemos que proyectar. En ese sentido, la proyección de la universidad a nivel internacional también es otro elemento. Estamos proponiendo la creación de una cancillería universitaria que acuda a las distintas embajadas, que se relacione con los agregados culturales y educativos de las distintas representaciones diplomáticas en el país, que se relacione con las multilaterales que tienen sede en el país y en las cuales Venezuela forma parte también, que de alguna manera se articulen los proyectos que hay acá, que con las agregadurías del sector financiero, del sector empresarial, que también las hay, y que por supuesto son los mecanismos que vamos a buscar articular con las instituciones de la ONG, que ya tienen algo adelantado en ese sentido, para poder acceder a recursos, para poder optar a los llamados que existen en las multilaterales para los distintos programas y los distintos temas, sobre todo temas relacionados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que efectivamente determinan mucho del financiamiento que se está haciendo actualmente. Uno de los elementos importantes tiene que ver con
con la vocería. La universidad necesita retomar sus espacios de vocería, y para tener vocería necesita también que nuestros investigadores, nuestros profesores contribuyan con su conocimiento de las distintas áreas en aportar para que esa vocería sea efectiva, para que retomemos los espacios que lamentablemente hemos abandonado en la discusión de cosas como el salario mínimo, de la convención colectiva única, del arco minero. Tenemos 12% de nuestro territorio nacional siendo devastado para la generación de recursos de minería, y que estamos impactando nuestra población indígena en esa zona, estamos vulnerando la posibilidad de nuestros ríos, del suministro de agua potable en el país, de generación eléctrica, y nosotros tenemos que tomar eso. Así como eso, tenemos que también tomar en cuenta todos los factores que están afectando, tanto con elementos como el ambiente, como la producción nacional en las áreas de petróleo. En fin, necesitamos que la universidad se embarque en una dinámica de generación de propuestas, pero no solamente decir, sino también hacer. Y el cómo tiene que ver con eso: redes de articulación, creación de espacios para la discusión de temas vitales para la universidad, y la reinstitucionalización de la universidad. Necesitamos revisar nuestros reglamentos internos que muchas veces nos amarran y nos evitan cosas como, por ejemplo, la posibilidad de incidir en nuestro entorno a través de nuestra responsabilidad social universitaria. Y en general necesitamos elevar el nivel académico de toda nuestra comunidad. Hemos encontrado desde vigilantes que tienen estudios de cuarto nivel. Necesitamos hacer herencia del talento humano que tiene esta universidad, tratar de usar los mejores recursos para, en aquellas instancias donde su actuación pueda potenciar la gestión universitaria, sin pretender limitarnos en términos de a qué sector pertenece dentro de la comunidad universitaria. En términos de deporte, hay que atender 3 áreas: deporte menor, selecciones, y también es muy importante desde el punto de vista de la salud, tiene que ver con el deporte como mecanismo de articulación, como mecanismo de encuentro, como mecanismo para preservar nuestra salud, y tiene que ver entonces estas 3 visiones: una que tiene que ver con la población general de la universidad, otra que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestras selecciones, adecuación de los espacios, reinversión de lo que se genera en el sector en el alquiler de los estadios, y de nuevo tener claro, primero, para qué se usan los recursos, y segundo, lo que ya mencioné, que la comunidad universitaria tiene derecho a saber cómo se administran y en qué se utiliza. Ya creo que toqué muchos de los puntos. El proyecto Amazonas. En el caso, por ejemplo, del proyecto Amazonas, el proyecto Nueva Esparta, que era un proyecto importante, por ejemplo, teníamos la gente de odontología prestando servicio en la localidad. Es importante no solamente hacer acuerdos a nivel nacional, sino también hacer acuerdos locales con las gobernaciones y las alcaldías para tratar de que los servicios de alguna manera presta la universidad, y que sobre todo, de nuevo, lo más importante es que cuál es el contenido académico de estas relaciones se potencie, porque lo que nos interesa es que nuestros estudiantes vayan allá a hacer su pasantía y que adquieran los conocimientos, que fortalezcan aquellos conocimientos que están adquiriendo en el aula, de alguna manera contribuir al sector, a la localidad, y también potenciar su conocimiento. Con respecto a los equipos, aquí hay que llegar a un punto de equilibrio. Sí, tenemos que generar recursos, pero tampoco podemos entregar nuestros espacios a entes externos. No es posible que los equipos de fútbol tengan sus dogout, no, el béisbol, por ejemplo, el dogout, o tengan sus instalaciones bien equipadas ahí, y que ocupen el espacio que no permiten el acceso de nuestros deportistas a las instalaciones universitarias, y que la prioridad sea solamente generar recursos que no están siendo reinvertidos, recursos que, hasta donde entendemos, no nos explicamos cómo los niveles de
los arrendamientos son tan baratos teniendo las instalaciones que tienen y que esos recursos no están siendo invertidos en nuestro. Entonces necesitamos revisar todos los contratos que se han generado durante la gestión para entonces redefinir el papel que debe tener esta universidad en esa relación entre los clubes, entre la Comebol, en el caso del estadio universitario, y la UCEP. Y el Olímpico también. Bueno, inteligencia artificial. Ayer estuve, por cierto, en un foro y me tocó intervenir, no estaba en planes, pero me tocó. La inteligencia artificial efectivamente plantea un reto que debemos asumir. No debemos huir a esa nueva tecnología. Ahí se plantean cosas, pero eso tiene implicaciones directas sobre cómo pensamos la universidad. Ya no se piensa en la respuesta que va a generar la que el docente transmite, sino la docencia se reorienta a instruir a nuestros estudiantes en cómo formular la respuesta adecuada para que estos sistemas de inteligencia artificial den la respuesta que yo requiero. Eso es un elemento, pero hay otros elementos como la ética. Entonces, eso define, por ejemplo, una nueva carrera, que es la carrera ingeniero de prompt. Prompt es la pregunta. ¿Cómo hago yo la pregunta? ¿Cómo formulo la pregunta para que estos elementos respondan de manera adecuada? Pero también está la ética detrás de la inteligencia artificial. Entonces tenemos elementos del lado de humanidades que también son importantes, la filosofía de la arquitectura de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces sí se plantea un gran reto que esta universidad tiene que asumir, incorporando estos elementos a nuestros programas de estudio, haciendo que los investigadores se incorporen a la dinámica también mundial que trata estos temas. Y una de las cosas que estamos planteando, así como estamos planteando una cancillería universitaria para entender nuestras relaciones internacionales, necesitamos un programa de transferencia tecnológica o de transformación digital en la UCB. Y eso implica entonces, alguien que lo mencionó por ahí, el sistema de control de estudio. Uno de los elementos que tiene esta universidad que tenemos que atender es la posibilidad de tener un sistema único de control de estudio, cosa que no se va a resolver de manera inmediata, pero que tenemos que arrancar ese proceso porque eso requiere la sustitución de los sistemas comerciales que están actualmente por sistemas de desarrollo propio, como el caso de CONEX en la Facultad de Ciencias. No sé si toqué todo el punto, gracias. Bien, a ver cómo sorteamos el carácter enciclopédico de las cuestiones planteadas. Como siempre, al final tenemos un cajón desastre de preocupaciones y de asuntos. Se comprende fácilmente porque los problemas de la universidad son numerosos y complejos. Voy a procurar ser lo más económico posible para no abusar tanto de la paciencia generosa de ustedes. Con relación a los jubilados, a mí me parece que los profesores jubilados deben tener un lugar en la junta directiva de la asociación de profesores. Como era antiguamente. Ni complica el funcionamiento de la junta directiva, ni constituye un entrabamiento de sus funciones. Por el contrario, es una opinión calificada más con la que puede enriquecerse el debate en el seno de esa junta. Ojalá esa representación se restituya lo antes posible. ¿Cómo enfrentar los problemas universitarios? Que es algo que se dijo de diversas maneras. Pero lo primero que hay que hacer para enfrentar los problemas universitarios es tener clara conciencia de cuál es la naturaleza de esos problemas y de qué tamaño son, para evitar hacernos ilusiones falsas con relación a la posibilidad real de resolverlos. Son problemas complejos, son problemas difíciles, algunos requieren
la existencia de recursos, es decir, tener medios materiales a la disposición para solucionarlos, y eso complica aún más la cosa. Ahora, para los problemas complejos es necesario el debate. La participación de la comunidad universitaria en su conjunto debe fomentarse. Las próximas autoridades deben hacer una amplia convocatoria a la participación organizada de la comunidad universitaria en la agenda de problemas capitales de la institución, para los cuales cuyo tratamiento exige como primer movimiento, como primer paso de la movilización de la energía intelectual de los universitarios, el debate. Hay que debatir, hay que examinar las cosas desde los diferentes ángulos. No se trata de un proceso interminable, no, se trata de buscar formas de examinar eficientemente los asuntos de la agenda universitaria, que no siempre están en la agenda del Consejo Universitario, pero que son problemas de la institución y que configuran incluso su propia agenda, para que las soluciones puedan consensuarse. Debate amplio, participativo, a todos los niveles, y luego búsqueda de los consensos necesarios. El consenso es fundamental, porque en situaciones complejas en asuntos complejos es probable que no haya soluciones exclusivamente, soluciones que satisfagan a un solo sector. Hay que construir el consenso, eso es esencial. Yo no veo ni cómo gobernar en la universidad. Bueno, hay que gobernar con todos, pero en primer lugar hay que gobernar con los capaces, los que deben ocupar las distintas posiciones del dispositivo de gestión institucional universitaria, de los cargos rectorales, que son electos, así como los decanatos, hasta las otras posiciones que forman ese aparato de gestión institucional, deben ser los capaces, no los amigos, los capaces. Cualquiera que sea su origen, hayan constituido parte de opciones rectorales que ya no participan en la segunda vuelta, pero participaron en la primera, o donde quiera que se encuentren. Por eso la convocatoria tiene que ser amplia y sincera. Yo no veo ningún inconveniente, Ángel, para que entre la Asociación de Amigos y Egresados de la UCB y los órganos de la propia institución se concerten programas de cooperación que vayan más allá de las relaciones relativamente superficiales que han existido hasta este momento. Programas de cooperación. Pero para eso, como para muchas otras cosas, hay que tener políticas, hay que tener convicción también. Si no se está convencido, no se actúa. Y la convicción requiere de la formulación de políticas explícitas. La universidad tiene un déficit crónico de políticas de largo aliento, políticas que contribuyan a prefigurar horizontes inteligibles para que los esfuerzos que se hagan localmente, para que las iniciativas particulares cobren sentido en relación con esas referencias de alcance estratégico, y para que la gestión de la institución pueda hacerse en forma integral, con sentido unitario. Hay cambios importantes que promover, porque la forma actual de organización de la universidad segrega de modo espontáneo y natural compartimientos estancos y estados de incomunicación. Es preciso promover esos cambios también. ¿Qué pasa con los empleados administrativos profesionales? Son fundamentales para el funcionamiento de la institución. Aquí no sobra ningún sector.
hay que formular también políticas de desarrollo para ese sector de los empleados administrativos universitarios, y para los otros sectores también hay que repensar las carreras de los diferentes sectores. Y de paso, en el caso de los propios profesores, cuya carrera forman parte del gran conjunto que denominamos régimen académico de la universidad, esa reflexión y la promoción de nuevas iniciativas es fundamental también. ¿Cómo levantar? Bueno, el profesor Mosonchi se fue, a mí no me cuesta el más... tenía este puesto, Esteban, no me cuesta en modo alguno coincidir con las preocupaciones y con los planteamientos del profesor Mosonchi. Sí, hay viejos proyectos que probablemente convenga revitalizar, y hay que formular igualmente nuevos proyectos. Pero esos proyectos tienen que concebirse desde nuevas posiciones epistémicas, incorporando la noción de transversalidad y las nociones de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Porque eso es lo que va a permitir que en el seno de estructuras inflexibles y rígidas puedan abrirse nuevos espacios de confluencia hacia los cuales concurran intereses intelectuales provenientes de diferentes fuentes y orígenes. El arco minero es un drama, todo el mundo coincide en esto, hay que denunciarlo en todos los escenarios nacionales e internacionales como un crimen de leso ambiente y de lesa cultura. No hay nombres para calificar semejante despropósito. El deporte universitario. Bueno, el deporte universitario es fundamental, igual que la cultura, de la que poco hablamos en esta oportunidad. Pero el deporte universitario no tiene por qué competir desventajosamente con las iniciativas de generación de ingresos propios, en parte de lo que está ocurriendo. Yo conozco de cerca la situación de los atletas universitarios que no pueden entrenar porque sus espacios han sido confiscados por los acuerdos que se han establecido con los equipos profesionales, especialmente con los de fútbol, e impiden que los clubes deportivos funcionen. Hay que dictar nuevas políticas también para el deporte universitario, para fomentar el deporte de alta competencia, para fomentar la práctica deportiva, con las implicaciones curriculares que eso tiene al alcance de todos los universitarios, sean estudiantes o no, y también para el deporte menor, que es uno de las canteras de las cuales en el futuro podría beneficiarse la universidad. El deporte universitario, la producción de ingresos propios, insisto, no puede hacerse a expensas del deporte de la universidad. No puede hacerse. Y además, los ingresos que se obtienen de esa manera, a través de la Fundación UCB, por ejemplo, pues no ingresan en una caja negra de la que no se tienen mayores noticias. No a las cajas negras en la universidad. La información presupuestaria y la información de ingresos propios tiene que hacerse del dominio público, de una forma comprensible para todo el mundo, y no convirtiéndola en una especie de enigma insondable que no hay cómo interpretar. Bueno, el tema de la inteligencia artificial ya se mencionó. El problema es que la universidad tiene que modernizarse y convertirse en una institución apta para insertarse en el siglo XXI, como se ha dicho.
Estamos en el siglo XXI, eso no cabe la menor duda. De lo que caben algunas dudas, es decir, tenemos una universidad del siglo XXI. Para que esas reservas desaparezcan, hay que convertir a la universidad en una universidad capaz de intervenir activamente en la configuración del mundo contemporáneo. No es un problema de adaptación pasiva a las exigencias de la sociedad actual, de la globalización planetaria. No, es dotar a las universidades de las pericias institucionales necesarias para intervenir activamente en la configuración de ese mundo, que es el mundo que está y es el mundo que va siendo. No es el futuro remoto, es el hoy, es el presente. Y esas nuevas pericias las tiene que adquirir la universidad también para la producción de ingresos propios. Universidad productiva, sí, por supuesto, universidad productiva. Pero la productividad de la universidad no puede hacerse al margen de la organización de nuevas formas de relacionamiento de la institución académica con la sociedad. La noción de extensión universitaria es pobre conceptualmente en este momento. Hay que reconceptualizar, hay que llenar de nuevos significados la noción de extensión universitaria. Hay que complementarla con la noción de articulación social. Y a nosotros nos gusta decir que lo que hay que hacer es suscribir un nuevo contrato social con la sociedad, de manera que se puedan tejer los lazos y los vínculos, practicar los intercambios de beneficios recíprocos. No solamente son los intereses de la universidad y los intereses del mundo extrauniversitario, sino todo aquello que compartimos, las aspiraciones comunes y los programas que pueden formar parte de los intereses básicos de la sociedad y de la institución académica también. Y para eso se necesitan políticas de largo aliento, políticas expresamente formuladas, políticas que le otorguen inteligibilidad al esfuerzo de gestión de la institución. Con la Comisión Electoral no sé qué es lo que va a hacerse, pero la Comisión Electoral se ha empeñado en acumular méritos para que no deseemos que continúe. Vamos a tratar de que las elecciones del 30 sean un acto en el que no tengamos tropiezos, en el que no demos traspiés y en el que no tengamos nada que lamentar. Confiamos en que ese acto de votación del 30 de junio, al cual invito a todos cordialmente, se lleve a cabo de la manera más provechosa y eficiente para la universidad. Muchas gracias por su paciencia y gracias a los organizadores. Y la clase de delegado dan las gracias a ustedes por la asistencia a este importante foro. Gracias, hasta entonces y buenas tardes. Los profesionales y técnicos de la Universidad Central de Venezuela en el proyecto que tienen planteado. Me preocupa cómo nos vamos a involucrar nosotros, porque hablan de los jubilados, hablan de los profesores, pero no veo, o veo muy poco en algunos candidatos, qué va a pasar con los profesionales. Sabemos que estamos en una universidad del siglo XXI y que las cosas están cambiando. Ciertamente la universidad es academia, pero ¿qué pasa con los profesionales que estudiamos 5 años, que somos licenciados, profesionales, con posgrado y que también podemos aportar un cambio a una universidad? Gracias. Tomando en cuenta de que el deporte universitario ha venido en decadencia enormemente, de que tenemos bastantes años sin disfrutar de unas interescuelas, de unas interfacultades, hasta de unos juvines, que se vienen los rumores del año pasado, que vamos a hacer juvines. Y mire, yo voy a salir y lastimosamente no voy a ir ni siquiera a mis primeros juvines y de verdad que es bastante lamentable. ¿De qué manera piensan ustedes levantar de cierta forma el deporte universitario? Y como pregunta número 2, tomando en cuenta de que los estudiantes somos quienes deberíamos tener prioridad en el uso de todos los recintos deportivos de cada universidad y no está sucediendo,
Punto número 1, la cancha de comunicación social, que en la tarde lo utilizan personas externas de la universidad, y para uno poder solicitarlo es un proceso enorme que casi te dicen que no. Y 2, ¿qué postura tienen ustedes con respecto a los equipos profesionales que hacen vida en el Estadio Olímpico y que de alguna u otra manera no somos beneficiados ninguno de los clubes que allí hacen vida? Gracias. Casi todas estas iniciativas, y hasta hace muy poco tiempo, pues tengo la seguridad de que si de alguna manera se rehiciera o se reprogramara algunas actividades, podríamos lograr efectos muy positivos para la universidad y para el país, y también para los pobladores, y también para el ambiente, que también está en terrible peligro, aquí y en toda parte del mundo, porque prácticamente con poca exageración podríamos decir que el mundo está a punto de colapsar, el mundo entero, no solamente el país nuestro. Entonces, por ejemplo, poco se sabe que los indígenas Yupa son los grandes defensores de nuestra frontera y sin embargo son reprimidos. Nadie lo sabe, ¿no? Y ni nos interesa, parece. También estamos a punto de perder miserablemente la Guayana Esequiba. Ahí hay una, aquí, bueno, el arco minero, ni hablar. Hay actividades incluso prohibidas en nuestra frontera amazónica con Brasil y Colombia, así como en situaciones bastante delicadas con el Brasil también. Entonces, yo no quiero prolongar mi exposición, que solamente le preguntaría al honorable candidato si pudiera programarse o de alguna manera lograr no solamente una cosa ocasional o de solamente algunas actividades más o menos temporales, sino comisiones, una comisión para dialogar con las autoridades del país, también con otras organizaciones similares a las nuestras, con la opinión pública, para difundir, para diagnosticar, para recomendar y para hacer algo que en la medida en que alcancen nuestra fuerza y nuestro conocimiento podamos contribuir, si no la solución, por lo menos a una forma de intervenir en estas situaciones que bueno, hasta ahora pues en algunos momentos se han atendido, pero que últimamente creo que ha habido una negligencia total de parte de nuestra institución en cuanto a este problema se refiere. Muchas gracias. La cátedra del deporte universitario. Allí propusimos hace unos años las peñas de ajedrez en todas las facultades, inclusive que el ajedrez pudiera ser considerado como materia optativa. Por supuesto, el atraso nos dijo no, el ajedrez es materia obligada en muchos países del llamado primer mundo. ¿Y el dominó? Y finalmente, ya va un instante. Sí. Un instante. Bueno, muchas gracias. Inteligencia artificial. Señores, el rector Humberto Rojas tiene que retirarse porque tiene unos compromisos que son muy puntuales. A la 1 de la tarde, él me lo había advertido previamente. Tengo que pedir al profesor Gago que permita que el profesor responda, finalmente se despida y después interviene. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias por la comisión electoral después de estas elecciones. Y han considerado la existencia de becas de mérito y posibilidades de mandar estudiantes al extranjero con posibilidad de retorno para que puedan, viendo las transformaciones que supuestamente se existe que hay de universidades de aquí y allá, fulano y mengano, países del vasto mundo, puedan volver con esos conocimientos.
ese tipo de becas de mérito también sería muy útil considerarlo. Y también, la misma idea, la primera pregunta, ¿qué van a hacer con control de estudio? Porque control de estudio es una queja constante de muchos estudiantes, de muchas escuelas, de muchas facultades, y si eso no funciona, pues también la vía administrativa de la universidad va a ser un poquito problemática en el futuro. Es generoso de ustedes. Con relación a los jubilados, a mí me parece que los profesores jubilados deben tener un lugar en la Junta Directiva de la Asociación de Profesores. Como era antiguamente. Eso ni complica el funcionamiento de la Junta Directiva, ni constituye un entrabamiento de sus funciones. Por el contrario, es una opinión calificada más con la que puede enriquecerse el debate en el seno de esa Junta. Ojalá esa representación se restituya lo antes posible. ¿Cómo enfrentar los problemas universitarios? Que es algo que se dijo de diversas maneras. Pero lo primero que hay que hacer para enfrentar los problemas universitarios es tener clara conciencia de cuál es la naturaleza de esos problemas y de qué tamaño son, para evitar hacernos ilusiones falsas con relación a la posibilidad real de resolverlos. Son problemas complejos, son problemas difíciles, algunos requieren la existencia de recursos, es decir, tener medios materiales a la disposición para solucionarlos, y eso complica aún más la cosa. Ahora, para los problemas complejos es necesario el debate. La participación de la comunidad universitaria en su conjunto debe fomentarse. Las próximas autoridades deben hacer una amplia convocatoria a la participación organizada de la comunidad universitaria en la agenda de problemas capitales de la institución, para los cuales cuyo tratamiento exige como primer movimiento, como primer paso de la movilización de la energía intelectual de los universitarios, el debate. Hay que debatir, hay que examinar las cosas desde los diferentes ángulos. No se trata de un proceso interminable, no, se trata de buscar formas de examinar eficientemente los asuntos de la agenda universitaria, que no siempre están en la agenda del Consejo Universitario, pero que son problemas de la institución y que configuran incluso su propia agenda, para que las soluciones puedan consensuarse. Debate amplio, participativo, a todos los niveles, y luego búsqueda de los consensos necesarios. El consenso es fundamental porque en situaciones complejas en asuntos complejos es probable que no haya soluciones exclusivamente, soluciones que satisfagan a un solo sector. Hay que construir el consenso, eso es esencial. Yo no veo ni cómo gobernar en la universidad. Bueno, hay que gobernar con todos, pero en primer lugar hay que gobernar con los capaces. Los que deben ocupar las distintas posiciones del dispositivo de gestión institucional universitaria, de los cargos rectorales, que son electos, así como los decanatos, hasta las otras posiciones que forman ese aparato de gestión institucional, deben ser los capaces, no los amigos, los capaces. Cualquiera que sea su origen, hayan constituido parte de opciones rectorales que ya no participan en la segunda vuelta, pero participaron en la primera, o donde quiera que se encuentren. Por eso la convocatoria tiene que ser amplia y sincera. Yo no veo ningún inconveniente, Ángel, para que
entre la Asociación de Amigos y Egresados de la UCB y los órganos de la propia institución se concerten programas de cooperación que vayan más allá de las relaciones relativamente superficiales que han existido hasta este momento. Programas de cooperación. Pero para eso, como para muchas otras cosas, hay que tener políticas, hay que tener convicción también. Si no se está convencido, no se actúa. Y la convicción requiere de la formulación de políticas explícitas. La universidad tiene un déficit crónico de políticas de largo aliento, políticas que contribuyan a prefigurar un horizontes inteligibles para que los esfuerzos que se hagan localmente, para que las iniciativas particulares cobren sentido en relación con esas referencias de alcance estratégico y para que la gestión de la institución pueda hacerse en forma integral, con sentido unitario. Hay cambios importantes que promover porque la forma actual de organización de la universidad segrega de modo espontáneo y natural compartimientos estancos y estados de incomunicación. Es preciso promover esos cambios también. ¿Qué pasa con los empleados administrativos profesionales? Son fundamentales para el funcionamiento de la institución. Aquí no sobra en ningún sector. Hay que formular también políticas de desarrollo para ese sector de los empleados administrativos universitarios y para los otros sectores también. Hay que repensar las carreras de los diferentes sectores y de paso, en el caso de los propios profesores, cuya carrera forma parte del gran conjunto que denominamos régimen académico de la universidad, esa reflexión y la promoción de nuevas iniciativas es fundamental también. ¿Cómo levantar? Bueno, el profesor Mosonji se fue, a mí no me cuesta el más... tenía este puesto, Esteban, no me cuesta en modo alguno coincidir con las preocupaciones y con los planteamientos del profesor Mosonji. Sí, hay viejos proyectos que probablemente convenga revitalizar y hay que formular igualmente nuevos proyectos. Pero esos proyectos tienen que concebirse desde nuevas posiciones epistémicas, incorporando la noción de transversalidad y las nociones de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Porque eso es lo que va a permitir que en el seno de estructuras inflexibles y rígidas puedan abrirse nuevos espacios de confluencia hacia los cuales concurran intereses intelectuales provenientes de diferentes fuentes y orígenes. El arco minero es un drama, todo el mundo coincide en esto, hay que denunciarlo en todos los escenarios nacionales e internacionales como un crimen de leso ambiente y de lesa cultura. No hay nombres para calificar semejante despropósito. El deporte universitario. Bueno, el deporte universitario es fundamental, igual que la cultura, de la que poco hablamos en esta oportunidad, pero el deporte universitario no tiene por qué competir desventajosamente con las iniciativas de generación de ingresos propios en parte de lo que está ocurriendo. Yo conozco de cerca la situación de los atletas universitarios que no pueden entrenar porque sus espacios han sido confiscados por los acuerdos que se han establecido con los equipos profesionales, especialmente con los de fútbol, e impiden que los clubes deportivos funcionen. Hay que dictar nuevas políticas también para el deporte universitario, para fomentar el deporte de alta competencia, para fomentar la práctica deportiva.
con las implicaciones curriculares que eso tiene al alcance de todos los universitarios, sean estudiantes o no, y también para el deporte menor, que es uno de las canteras de las cuales en el futuro podría beneficiarse la universidad. El deporte universitario, la producción de ingresos propios, insisto, no puede hacerse a expensas del deporte de la universidad. No puede hacerse. Y además, los ingresos que se obtienen de esa manera, a través de la Fundación UCB, por ejemplo, pues no ingresan en una caja negra de la que no se tienen mayores noticias. No a las cajas negras en la universidad. La información presupuestaria y la información de ingresos propios tiene que hacerse del dominio público, de una forma comprensible para todo el mundo y no convirtiéndola en una especie de enigma insondable que no hay cómo interpretar. Bueno, el tema de la inteligencia artificial ya se mencionó. El problema es que la universidad tiene que modernizarse y convertirse en una institución apta para insertarse en el siglo XXI, como se ha dicho. Estamos en el siglo XXI, eso no cabe la menor duda. De lo que caben algunas dudas es decir, tenemos una universidad del siglo XXI. Para que esas reservas desaparezcan, hay que convertir a la universidad en una universidad capaz de intervenir activamente en la configuración del mundo contemporáneo. No es un problema de adaptación pasiva a las exigencias de la sociedad actual, de la globalización planetaria. No, es dotar a las universidades de las pericias institucionales necesarias para intervenir activamente en la configuración de ese mundo, que es el mundo que está y es el mundo que va siendo. No es el futuro remoto, es el hoy, es el presente. Y esas nuevas pericias las tiene que adquirir la universidad también para la producción de ingresos propios. Universidad productiva, sí, por supuesto, universidad productiva. Pero la productividad de la universidad no puede hacerse al margen de la organización de nuevas formas de relacionamiento de la institución académica con la sociedad. La noción de extensión universitaria es pobre conceptualmente en este momento. Hay que reconceptualizar, hay que llenar de nuevos significados la noción de extensión universitaria. Hay que complementarla con la noción de articulación social. Y a nosotros nos gusta decir que lo que hay que hacer es suscribir un nuevo contrato social con la sociedad, de manera que se puedan tejer los lazos y los vínculos, practicar los intercambios de beneficios recíprocos. No solamente son los intereses de la universidad y los intereses del mundo extrauniversitario, sino todo aquello que compartimos, las aspiraciones comunes y los programas que pueden formar parte de los intereses básicos de la sociedad y de la institución académica también. Y para eso se necesitan políticas de largo aliento, políticas expresamente formuladas, políticas que le otorguen inteligibilidad al esfuerzo de gestión de la institución. Con la Comisión Electoral no sé qué es lo que va a hacerse, pero la Comisión Electoral se ha empeñado en acumular méritos para que no deseemos que continúe. Vamos a tratar de que las elecciones del 30 sean un acto en el que no tengamos tropiezos, en el que no demos traspiés y en el que no tengamos nada que lamentar. Confiamos en que ese acto de votación del 30 de junio, al cual invito a todos cordialmente, se lleve a cabo de la manera más provechosa y eficiente para la universidad. Muchas gracias por su paciencia y gracias a los organizadores.
y la clase de delegados dan las gracias a ustedes por la asistencia a este importante foro. Gracias, hasta entonces y buenas tardes. Escuela de Antropología. En años pasados, ya ultrapasados inclusive, nosotros disponíamos de proyectos específicos para el Amazonas, del Amapuro,